dictar el ingeniero Antonio Real. Es ingeniero en electrónica, director de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, docente e investigador de UCEL, jefe de informática y asesor en desarrollo de innovación tecnológica en Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, creador del primer prototipo de páncreas artificial extracorpóreo, del sistema operativo Munix Open Source para la Municipalidad de Rosario, con respaldo de normativa, y del sistema operativo Linux Open Source Standalone para ECA. Nos va a hablar sobre infodemia y le vamos a dar la palabra entonces y vamos a dejar, digamos, a él que nos haga la exposición y luego si tienen alguna pregunta nos la pasan por el chat. Adelante, Antonio. Bueno, muchas gracias, Leticia. Muy bienvenidos a todos a este encuentro en el que les voy a contar un poquito sobre un concepto muy nuevo y muy importante que está relacionado con la información y con la desinformación. Las dos cosas interesantes de evaluar y de tener en cuenta en todo momento. Y más aún en estos momentos tan delicados que estamos atravesando en todas partes del mundo. Esta pandemia nos tiene ocupados en un montón de actividades deshabituales, poco habituales, en relación al desarrollo de las actividades normales que tenemos nosotros en nuestras actividades laborales, en nuestras actividades de estudio. Y en ese desarrollo de nuestra vida, cuando aparece la problemática de esta pandemia, empezamos a recibir información. Información en relación a la calidad del elemento que está produciendo la enfermedad, la pandemia, el origen, el modo de aparición, y empezamos a recibir información que nosotros mismos juzgamos en primera instancia. Juzgamos en primera instancia por motivación propia, porque es un elemento desconocido que nos puede causar un problema, y particularmente un problema de salud que puede derivar impactantemente en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Entonces, en este desandar del desarrollo de la pandemia desde su origen, la intervención importante o más importante y más fuerte la han tenido unas cuantas entidades internacionales, por sobre todo, científicos también, medios de difusión también, redes sociales también. Entonces lo que yo les voy a exponer ahora es un conjunto de gráficas que resultaron de una muestra para llegar finalmente a una conclusión en relación al grado de certeza, al grado de confianza que tenemos nosotros como usuarios finales de esa información que estamos recibiendo. Y cómo podemos tratar o qué mecanismos podemos tener al alcance de la mano para que los podamos utilizar en tratar de que la información sea lo más segura posible. Entonces,
podemos decir que con el brote y la diseminación del COVID-19, no solo combatimos la epidemia, sino también luchamos contra la infodemia. Eso es una expresión que nos ha dado el director general de la Organización Mundial de la Salud el 15 de febrero de este año, hace muy poquito tiempo. Entonces, en esta situación que tiene una importancia crítica, que la gente acceda a noticias e información que le resulte confiable y que pueda ayudar a comprender la crisis del coronavirus. ¿Qué hacer también para protegerse a uno mismo y a sus seres queridos? De que no tengamos, un exceso de información que nos abrume, que nos atosigue, que nos angustie, que son elementos también que aparecen en las crisis. Las crisis no son solamente de salud física, sino también de salud mental. Está claro que tanto la información como los varios tipos de desinformación van a moldear crucialmente cómo la gente entiende y cómo reacciona frente a una crisis de salud pública. Y cómo evalúan las instituciones que ayudan, cómo evaluamos cómo nos ayudan las instituciones a quitarnos las dudas, a mantenernos seguros, a mantenernos tranquilos. Y también qué rol cumplen los científicos, los estudiosos, qué rol cumplen en sus consejos, qué grado de importancia le damos como sociedad al consejo de un científico, a las palabras de un científico, a las palabras de un gobierno, a las palabras de la familia. Uno cree mucho en la familia, somos una sociedad que creemos mucho en la familia. Todos esos elementos se conjugan en dos grandes verdades existentes hoy en día en este fenómeno de la pandemia: la información y la desinformación. La desinformación consecuentemente asociada a lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado la infodemia. Entonces, los investigadores saben hace mucho tiempo qué son las percepciones del riesgo, que son las percepciones del riesgo las que determinan cómo la gente reacciona a una crisis. O sea, ¿cómo reacciono yo a una crisis? Está más relacionado, según los investigadores, con la percepción que yo tengo de la crisis que con la crisis en sí. Y todos van a coincidir conmigo que en esta instancia de desarrollo de la pandemia no tenemos la misma percepción que al principio. Al principio teníamos desconcierto, angustia, miedo, temores, grandes temores. Hoy en día muchas de esos elementos ya no están o están en otro grado de importancia. Entonces es cierto y es muy perceptible esto, que la percepción que tenemos nosotros de la crisis a veces es más impactante que la crisis misma o que el riesgo mismo que conlleva la crisis. En este informe vamos a usar datos recolectados a finales de marzo, principios de abril de este año, para entender cómo la gente accede a las noticias e información sobre el COVID-19 en 6 países. ¿Cómo califica la gente la fiabilidad de las diferentes fuentes y las plataformas que utiliza? Importantísimo el rol de las plataformas de soporte tecnológico hoy en día, como ser Facebook, Twitter, los medios electrónicos de periódicos electrónicos son muy importantes. Vamos a tener en cuenta esas alternativas para ver
cómo ha respondido un grupo de habitantes que fueron encuestados a las diferentes informaciones y qué grado de confiabilidad le ha otorgado las diferentes informaciones que ha recibido por los diferentes medios. Les decía, ¿cómo calificamos la confiabilidad de las diferentes fuentes y las plataformas que utilizamos para obtener esa información? Otro concepto importante es cuánta desinformación también dice la gente que encuentra. Muchos de nosotros podemos discernir, muchos de nosotros, me incluyo en el grupo, que muchas veces puede discernir una información que sea falsa a una información que sea cierta. Eso está relacionado un poco con lo que uno conoce de la crisis, del elemento que está causando la crisis, del virus en este caso en particular, y de su origen, de su distribución. Porque al principio de la pandemia hemos tenido información de bombardeo de todos lados, absolutamente de todos lados. La clave en todo esto, queridos participantes, está en poder entender lo que recibimos como información y poder discernir qué información nos impacta a nosotros, qué información nos impacta en nuestra vida social permanentemente. El informe cubre Alemania, Argentina, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Reino Unido. 6 países importantes con una población combinada de más de 600 millones de personas. Y otra cuestión importante también es que representan distintos sistemas mediáticos, para poder acercar la información al ciudadano. Y por supuesto también un elemento muy importante, muy importante para estos tiempos de desarrollo de nuestras sociedades, que es lo que son los políticos. A ver cómo nos ha impactado en lo que nosotros percibimos de la información que viene del gobierno. Es importante. Ahora, con el permiso de ustedes, voy a proyectar una presentación sobre la que iremos desarrollando estos conceptos, sobre todo para presentar y evidenciar lo que no les va a sorprender, sin lugar a dudas, pero va a ayudar a que tengamos precaución en relación a cómo procesamos o qué tenemos que tener en cuenta cuando recibimos una información relacionada con esta crisis. Bueno, la exposición tiene el título "Hagamos frente a la infodemia". Y nos va a acompañar en esto de tratar de entender un poco qué tenemos que priorizar o dónde tenemos que prestar atención para no confundirnos demasiado en estas cuestiones del procesamiento de la información de crisis. Esto es importante también, aplica no solamente a las cuestiones de salud. La desinformación, y muchas veces en Argentina, donde tenemos por ahí tantos vaivenes económicos, muchas veces también nos trae algunos problemas sociales que aplican a la clasificación de la información. Bueno, ante la emergencia sanitaria que tenemos, uno de los aspectos que se propaga rápidamente
es lo que la Organización Mundial de la Salud definió como infodemia. El informe, como les decía, está obtenido en base a encuestas. En la próxima diapositiva les voy a contar cómo se hizo esa encuesta, que es importante. Esto es, también yo les puedo dar una encuesta y no les digo cómo se obtuvo. Es importante saber cómo se obtuvo. Se realizó por sondeos a principios de abril del año 2020. Trata acerca de entender cómo las personas entrevistadas de estos diferentes países que yo les nombré anteriormente han accedido a la información sobre el COVID-19. Fíjense que es en el inicio de la pandemia, así que es muy rico el análisis. También cada uno de los encuestados cómo califica la fiabilidad de las distintas fuentes y plataformas que usa. Todos usamos Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, correo electrónico, leemos portales electrónicos de publicación, miramos la televisión. ¿Cómo calificamos en un grado de importancia por dónde nos está llegando la información más fidedigna? También importante, uno tiene que importante ver con cuánta desinformación, si uno puede tener la percepción de con cuánta desinformación está cruzándose. Quizás estemos creyendo que es todo verdad o que no es todo verdad, o algo o parte sea verdad de lo que estamos escuchando. ¿Qué dice conocer? Vamos a percibir qué dice conocer el encuestado sobre la crisis del coronavirus y las reacciones que tenemos al enterarnos de noticias tan impactantes como esta. Los países sobre los que se realizó este estudio están ahí: Alemania, Argentina, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Reino Unido. La encuesta se realizó a través de un cuestionario online. O sea, un modelo de encuestas mucho menos invasivo que aquel que muy probablemente recibamos nosotros por llamado telefónico, por ejemplo. Entonces se otorgó un acceso a una encuesta en estos países para que se puedan desarrollar, para que se puedan contestar y después procesar la información. ¿Por qué se optó en realizar este modelo de encuesta online? Hay una recomendación, un estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que la penetración de Internet en esos países va del 93% en Argentina al 96% en los Estados Unidos. Quiere decir que las probabilidades de que el 100% de las personas que queríamos encuestar puedan recibir y contestar ese formulario que se les estaba enviando. Las fuentes de información para poder que evaluamos son la televisión, la radio, los medios online, incluidos las redes sociales. Los medios online quiere decir Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, bueno, todos los medios online, las redes sociales y además los periódicos. Los periódicos distinguen entre el periódico en papel y el periódico electrónico. Y un tema importante también consecuente a este estudio fue una diferenciación entre cómo perciben los jóvenes, los más jóvenes, esta crisis, esta pandemia, y cómo perciben las personas mayores, y qué medios utilizan mayormente los jóvenes para enterarse de la evolución de la pandemia. No es algo para sorprenderse que los medios digitales y las redes sociales sean los dos elementos que los jóvenes, los más jóvenes utilizan para informarse al respecto, y la televisión los mayores. El número de encuestas fue
una muestra en esas cantidades, como pueden ver ahí. En Argentina, 1.003 personas recibieron la encuesta, y ahora vamos a desandar un número de diapositivas que nos van a ir graficando el resultado de estas encuestas. Cuando se preguntó qué proporción usó cada fuente para obtener, qué proporción digamos, qué fuente usó para informarse cada encuestado. Este gráfico representa la proporción. Por ejemplo, fíjense, algo muy importante, que la televisión en los Estados Unidos no tiene la penetración quizás esperada. En Argentina, el 77% de los encuestados dijo recibir información a través de la televisión. Esto sí es importante y demuestra mucho la actualidad. El 90% para Argentina, son todos de Argentina los que están acá, ¿no es cierto? Si quieren contestarme al chat, pueden hacerlo. O Leti, usted me dirá, todos de Argentina. Bueno, Marco por lo menos. En Argentina, el 90% de los encuestados dijo haber recibido, a ver, permiso acá. Bueno, gracias por contestar. Perdón por la interrupción. El 90% de los encuestados en Argentina respondieron que la información les llegó a través de los medios online. Fíjense qué importante este dato. Desglosando, los medios online incluyen el periódico online. Las redes sociales tuvieron de ese 90%, el 78% de los encuestados dijo que recibió información a través de las redes sociales. Y acá se presenta la primera elaboración que podemos hacer acerca de esto, que va a atravesar toda la presentación. Todos usamos redes sociales. Todos podemos crear noticias. Todos podemos difundir noticias a través de nuestras redes sociales. Y esas noticias pueden distribuirse a través de un solo clic. Entonces, las redes sociales tienen un rol fundamental en el tratamiento de la información falsa. Acá tenemos la proporción que usó cada fuente es cada encuestado, para obtener noticias sobre el coronavirus durante la encuesta. De la primera columna de la izquierda, fíjense que tenemos son las opciones que se consultaron. En Argentina, el 74% obtuvo información de los medios. Nuevamente, los medios de información, los medios tecnológicos, nos han informado al principio acerca de esta pandemia. Hay valores que son sorprendentes, por supuesto, y llamativos. El 45% en Argentina dijo escuchar información, obtuvo noticias sobre coronavirus de científicos, médicos y expertos. Es natural, al principio no sabíamos muy bien dónde buscar la información certera, acerca de esta crisis, acerca de esta pandemia. Y naturalmente el primer paso es, voy a prender la tele. Bueno, por eso los medios tienen una importante preponderancia en el inicio de la distribución de este virus, el coronavirus. No menos importante también,
Y en segundo lugar, lo cual a mí me parece de destacar, es que se ha buscado información en gobiernos nacionales. Entonces la importancia, de acá decanta la importancia que tiene cómo maneja la información un gobierno. El gobierno maneja información importante en el porcentaje de elección de la gente. Para buscar información acerca de coronavirus, escucharon en el 52% de los encuestados al gobierno nacional en cada uno de esos países. 43%, que es un valor importante para Argentina, dijo obtener noticias sobre coronavirus en las organizaciones globales de la salud. También un eco importantísimo. Un eco importantísimo en la verdad que nos dicen los entes internacionales que estaban informándonos acerca de esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud. Ese es el valor más destacado en esta diapositiva, los medios. El gobierno nacional rankeado en segundo lugar, la información que nos provee el gobierno nacional. En esta consecución de conclusiones que vamos sacando, dijimos que los medios son importantes. Los medios se componen de plataformas, las plataformas electrónicas de información, los diarios, las revistas y por supuesto también las redes sociales. Entonces vamos a analizar un poquito cómo impactó la información que nos ha llegado en aquel momento a través de las diferentes plataformas. Esto fue lo que se consultó. O sea, se ve bien. No, fantástico. Estos fueron los porcentajes que la gente, ¿dónde fue a buscar? En esas plataformas, ¿dónde fue a buscar primeramente la información acerca del coronavirus? Vamos a tomar, por ejemplo, en Estados Unidos, búsquedas de Google, en primer lugar, Facebook en segundo lugar, YouTube en tercer lugar. En Argentina, las búsquedas en Google llegaron hasta el 65%. Esta es gente común como nosotros, que buscaba información acerca de la pandemia. Ustedes imagínense el 65% de las personas encuestadas. Imagínense cuánta de esa información al principio de la pandemia podría haber sido falsa y cuánta podría haber sido cierta. No nos arriesgamos a decir un porcentaje, ni siquiera podemos decir 50 y 50. Una búsqueda de Google. Facebook en segundo lugar con un 53%. Y otras redes sociales. ¿Dónde está la mayor cantidad de habitantes que se fue a informar a través de estos medios? En los jóvenes, las personas jóvenes, que son los que tienen naturalizado el uso de las herramientas tecnológicas que existen hoy en día. Es natural. Ahora, esa naturalidad no quiere decir que no está asociada a la certeza. No está asociada a la certeza de que lo que nosotros encontramos como respuesta en una búsqueda de Google, en un Instagram o en un Twitter, pudiera ser cierta y además de cierta, tener un origen
confiable. Las redes más nuevas son las más tentadoras y lo que es visual con más razón todavía. Instagram, por ejemplo, Snapchat, Twitter, fueron las plataformas más utilizadas para buscar la información. Acá tenemos qué proporción de las personas de 18 a 24 años usaron la red para obtener información sobre el coronavirus durante esa última semana. Es la última semana de marzo y la primera semana de abril, en ese contexto. Fíjense en Argentina, el 49% de los encuestados dentro de estos tres elementos de estas tres plataformas. El 49% de los encuestados dijo haber usado Instagram para obtener información acerca del coronavirus. El 49%. No somos la excepción en Argentina porque en los otros países también utilizaron Instagram. ¿Qué proporción de los encuestados habló sobre coronavirus en diferentes clases de grupo? Con la familia, con amigos y colegas, o con en grupos con gente que no conozco. ¿Por qué sigue esta diapositiva acá? Ya sabemos dónde buscamos. A ver, ¿qué hicimos con lo que encontramos? Todavía no hablamos de certeza. O sea, encontramos y ¿qué hicimos? Hablamos con la familia, hablamos con amigos y hablamos con gente que uno no conoce. Opinamos en un grupo de Facebook. Opinamos de todo. En Argentina, los que usaron WhatsApp hablaron con la familia en el 54% de las veces. Y con amigos y colegas en el 53% de las veces. Imagínense cómo va haciéndose explosivo esto. Explotaron las redes. Una expresión que escuchamos mucho. El Facebook también es una herramienta muy importante en este contexto. El 29% de los encuestados han dicho que usaron Facebook para hablar sobre coronavirus en distintos grupos. Los grupos pueden ser, en este caso, grupo de amigos y colegas, el 29%, el 28% en grupos con gente que no conozco. O sea, yo estoy suscrito a un grupo de venta de autopartes y hablé de coronavirus en un grupo de venta de autopartes y quizás sonó cierto lo que yo dije y eso hizo eco, hizo explosión. ¿Qué proporción confía en cada grupo para obtener información sobre coronavirus? Avanzamos un poquito más. En algún lado tiene que empezar a aparecer la certeza. ¿Qué porcentaje de los encuestados, por ejemplo, para Argentina, confía en científicos, médicos y expertos? El 90%. El 90% de los encuestados confía en científicos, médicos y expertos. Y en segundo lugar, en las comunicaciones de las organizaciones globales de salud, con el 88%. Fíjense que, por ejemplo, ahí tenemos para comparar en Corea del Sur también con un 81% confía en científicos, médicos y expertos acerca de lo que nos puedan decir en relación al virus, a la pandemia, a los cuidados. En Argentina, el 77% confía en las autoridades sanitarias, casi el mismo porcentaje que en Corea del Sur. Eso es interesante de saber, es interesante de percibir también, porque fíjense que en relación, siempre referenciándome a Argentina, en relación a lo que nos informaba el gobierno tiene una credibilidad del 70% en este caso, y queda detrás en credibilidad en relación a las autoridades sanitarias.
para Rosario, si son, bueno, para los ministros de salud de cada provincia, por ejemplo, las entidades de salud pública de cada provincia, de cada ciudad, de cada localidad, son las que, eso no está mal tampoco, porque una entidad de localía tiene una percepción más, tiene una percepción de temperatura más caliente de lo que está sucediendo en su localidad. Entonces uno escucha a las autoridades de salud locales. Y naturalmente, las personas más preparadas son las que hacen más eco en relación a la certeza, con la información que podemos recibir. En este caso, los científicos, los médicos y los expertos. ¿Qué proporción dice haber visto mucha información falsa o engañosa sobre el coronavirus de cada fuente sobre esa última semana? Al tope Argentina. El 47% dice haber recibido información de gente que no conozco. Hablamos en los grupos de WhatsApp, hablamos en los grupos de Facebook, hablamos en todos lados, repetimos cosas, nos invadimos de información. El 26% ranqueado en segundo lugar los políticos. No hemos creído mucho en los que nos decían los políticos en el principio de la pandemia. Y el 30% de los medios. Los científicos, médicos y expertos están en un 13% para Argentina. Naturalmente el porcentaje es bajo porque era un elemento desconocido, que se iba dando la información con mucha precaución por parte de los científicos. Por eso la escucha en ese momento era muy cautelosa. ¿Qué proporción que dice haber visto mucha información falsa? Perdón, ahí hay una repetición. Vamos al el segundo título. ¿Qué sensación tiene sobre la cobertura mediática de la pandemia del coronavirus? En España, el 56% dice que los medios han ayudado a comprender la pandemia. En Argentina, el 67%. Corea del Sur se distingue en la certeza que le otorga a la cobertura mediática con un 65%. En el 75% en Argentina, los medios han explicado lo que debo hacer durante la pandemia. Creemos mucho en lo que vemos en los medios, incluido las redes sociales, los medios como televisión también. Y no tan atrás, con un 41%, en Argentina en particular, en el 41% de las veces han dicho que los medios han exagerado la pandemia. Esto está apoyado, este 41%, naturalmente en lo que desconocíamos en aquel momento, de hasta dónde podía impactarnos esta pandemia. No obstante, igual, la percepción que tiene el encuestado es que los medios han exagerado la pandemia, quizás por el sensacionalismo, quizás por los medios que miramos, los medios de comunicación que estamos habituados a mirar. ¿Qué sensación tiene sobre la comunicación gubernamental de la pandemia del coronavirus? Esto es importante, los gobiernos son muy importantes en este contexto. En Argentina, el 64% de las veces dijo que el gobierno me ayudaba a comprender la pandemia. Es cierto, es cierto en el 64% de las veces. También tenemos para el 75% de las veces que se preguntó, el gobierno ha explicado lo que debo hacer durante la pandemia. Eso es un valor importante. Eso es un valor importante. Acá discriminamos dos conceptos. Uno, que los científicos nos expliquen acerca de las cuestiones
del virus desde una óptica de laboratorio para que podamos entender como sociedad. Sin embargo, le otorgamos un valor importante a lo que el gobierno nos diga sobre cómo protegernos. No salir a la calle, hacer la cuarentena, mantener la distancia, delimitar perimetralmente los espacios para mantener la distancia. Y en un 22% de las veces el gobierno ha exagerado la pandemia. Leti, no sé cómo estamos con el horario, a mí me quedan 5 diapositivas, pero puedo acelerarlas. Yo diría acelerar un poquitito, cosa de terminar no más de 5:10, digamos. Bueno, fantástico. Lo teníamos por 1 hora, supongo que no va a pasar nada, pero bueno. Está bien, fantástico. ¿Cuáles son las conclusiones gracias Leti, de este estudio entonces, de estas encuestas? Que el consumo de noticias aumentó y la mayoría de la gente, en la mayoría de los países, recurre a las redes sociales, a los motores de búsqueda, a los sitios de video y aplicaciones de mensajería, o una combinación de esas vías para obtener noticias e información sobre coronavirus. En todos los países estudiados, muy alto porcentaje de gente de cualquier edad, nivel e instrucción confía en científicos, médicos y otros expertos sanitarios como fuentes de información sobre el coronavirus. 3/4 partes de los encuestados confían en organizaciones de salud nacional o internacional. La mayoría califica a los medios como relativamente fiables, y lo pudimos percibir a través del desarrollo en los porcentajes. Y en todos los países, excepto España y Estados Unidos, la mayoría confía también en sus gobiernos nacionales. Paradójicamente, 2 gobiernos con tremendos problemas de pandemia. El número de respuestas correctas está asociado a un nivel de instrucción. Los encuestados con bajo nivel de educación formal dan más respuestas incorrectas a la mayoría de la pregunta. La orientación política, esto es importante también, la orientación política de los encuestados. Es un rol interesante a tener en cuenta que configura un margen de error imperceptible a las conclusiones. Una mayoría en cada país dice que los medios han ayudado a comprender la crisis y a explicar qué se puede hacer al respecto. No obstante, aproximadamente 1 de cada 3 siente también que los medios han exagerado la pandemia. Estas son las conclusiones a las que podemos arribar y podemos evolucionar como sociedad pensando siempre en cómo nos desplegamos y desarrollamos en las redes sociales y en las plataformas de intercambio de información propio. Como pueden ver acá, todas estas plataformas han estado presentes muy fuertemente en el inicio de la pandemia. Entonces es muy importante la responsabilidad con la que nosotros nos tomamos el tratamiento de la información que recibimos. Y esa información que recibimos siempre puede ser falsa. La solución que uno intenta realizar o desarrollar, buscar en relación a lo que recibe como información es conocer la fuente. La fuente de información es la que a nosotros nos da la fiabilidad en relación a lo que estamos creyendo, porque todo lo que estamos leyendo o buscando o escuchando, porque puede impactarnos ciertamente de una manera importante. Aquí estamos con la universidad y muchas gracias. Espero haber sido lo suficientemente gráfico en esta exposición. La verdad que fue muy interesante porque aparte de ver los gráficos, yo que he tenido contacto como secretaria de Relaciones Internacionales con gente de otros países, y por ejemplo en el caso de Inglaterra, que digamos el mayor porcentaje de búsqueda de información está en las redes, en Google, sobre todo digamos redes de información o Google, es porque al inicio el gobierno no daba información y no daba qué métodos hacer. Me sorprendió que después, digamos, tuviera un 60%, un 40% creo, que había aprendido sobre lo que
sobre el coronavirus por lo que le había dicho el gobierno, porque en realidad, por ejemplo, las universidades empezaron a evaluar cerrar y ir a Sí, un aislamiento cuando el gobierno no les decía nada, decían manténganse abiertos porque consideraban que era, digamos, una expansión del virus, era casi lograr una inmunidad natural y que podía ser más conveniente. Y por eso yo creo ese salto así exponencial en las redes, porque en realidad ellos sí, reaccionaban según cómo en los otros países iban reaccionando. tal Los cual. gobiernos les iban ordenando reaccionar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo les voy, si quieren, activar los micrófonos. Si no, cerraríamos acá. No sé si vos querés hacer algún otro comentario, Antonio. Agradecer, acá Juan Manuel al chat dice todo muy claro, muchas gracias Juan Manuel. Quiero agradecer la presencia de- de todos. También, y en relación a esto, recomendar, por supuesto, que nosotros nos cuidemos, es un deber ciudadano, la familia, y que tengamos siempre al alcance de la mano esa precaución de poder informarnos a través de la fuente de origen eh, acerca de lo que está sucediendo, de las cosas que suceden. Y muchas gracias Leticia, también por supuesto, muchas gracias a la universidad que nos permite eh, eh, consolidar estos espacios como espacios de información y, y con claridad para que estemos enterados y unidos en esta cruzada. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos y espero que les sea útil y que tengan algo más de información y sepan ahora dónde buscarla quizás, ¿no? Así que los Es esperamos así. en una próxima.